Venga, buenos días a todos, buenos días a todas las que estáis fuera. Nada, vamos a dar comienzo a la charla sobre el profesional en el ámbito de la ingeniería informática, ¿de acuerdo? Y entonces, digamos, la charla se ha organizado del siguiente modo. En primer lugar, participará mi compañero José Luis, que es subdirector de la escuela, ¿vale? de promoción de títulos, y además ha formado parte del equipo que está trabajando en la norma, ¿vale? del ámbito de proyectos de ingeniería informática, ¿vale? Y además Carlos también viene también desde el Colegio de Ingenieros Informáticos, para que, bueno, pues también conozcáis todo lo que, bueno, pues es de interés para nuestro colectivo. Así que os dejo ya con ellos y luego ya al final participaré. Empiezo, voy a ver si se ve la presentación. Voy a compartir la pantalla, así que me gustaría desde Teams, si hay algún problema, pues me lo avisáis, ¿vale? No se ve. No sé si aquí alguien está viendo Teams, ¿vale? Bien. Vale, se está viendo, ¿no? La pantalla de Teams. ¿Estáis viéndola en Teams? Desde Teams, ¿alguien puede decirme si se ve la pantalla que se comparte? Se ve. ¿Se ve bien, no? Vale, pues, espera, porque esto no es lo... Algunos sí. ¿Vale? Ahora. Vale, voy a explicar en qué consiste la norma técnica de ingeniería informática. Lo primero es tener en cuenta si la ingeniería informática es una ingeniería. Aquí hay unos datos interesantes que dan, y es que inicialmente la ingeniería, todos los desarrollos de ingeniería estaban hechos solamente a partir de unos planos, una matemática. Siempre se suele decir que nadie ha visto el plano de una catapulta romana, el plano de cómo construirla. ¿Cómo se construía? Pues se cogía un ejemplo y se ponía a construir. El fundamento era matemático, práctico, y cada producto era un conocimiento. Esto no era ingeniería. Se suele hablar de que el inicio de la ingeniería aparece en la Edad Media, no con Leonardo da Vinci, pero sí se suele ponerle el ejemplo porque empieza a documentar proyectos. Esa documentación tiene también un estilo similar, es decir, hay unos estándares y además hay un fundamento científico en los esquemas. Es decir, ya hay ciertas anotaciones, ciertas acotaciones, qué tamaño tiene que tener cada cosa, la proporción, etc. Eso todo eso. Aunque finalmente es en la era moderna cuando se empieza a estandarizar. La palabra clave aquí es el estándar. Cuando vemos que toda la Torre Eiffel, por ejemplo, está documentada, el proyecto, está todo estandarizado y se podría construir a partir de ese proyecto otra Torre Eiffel. Habría que adaptar ciertas cosas del lugar donde se ha construido y tal. Pero también aparece un concepto, y es que la documentación es contractual. Es decir, cuando uno le dan un proyecto, ese proyecto dice lo que vais a hacer. Un ejemplo, el trabajo final de máster. El trabajo final de máster, cuando decís lo que vais a hacer, es 2, 3, 4 párrafos con los objetivos, con suerte se describe el resultado. Eso no serviría para que una empresa contratara vuestro trabajo final de máster. O vuestro trabajo final de grado, si alguien está en el grado. ¿Por qué no serviría? No serviría porque ese documento simplemente es una especie de carta a los Reyes Magos. No hay explicación técnica, no hay diversificación, no hay una descripción detallada de cómo se va a hacer, de qué garantías se dan. Bien, ¿cuál es el contexto entonces de un proyecto? El contexto de un proyecto, actualmente, en lo que concierne al diseño, la dirección y la gestión de los proyectos, ¿vale? Tiene una gran cantidad de estándares en los que se pueden basar. Aquí tenéis algunos ejemplos de algunos estándares que siempre hablan de gestión de proyectos, de sistemas de documentación de proyectos o similares. Bien, ¿por qué hace falta una norma técnica para la ingeniería informática? ¿Por qué hace falta una norma técnica? Porque cuando una organización necesita un producto, y esto es importante que lo sepáis, sobre todo si vais a trabajar en el ámbito de la ingeniería informática, cuando una organización necesita un producto, tiene que definir ese producto que va a querer y además tiene que saber cómo lo va a explotar. ¿Vale? Esto en la empresa no es tan habitual. La empresa no sabe cómo especificar un producto de ingeniería informática, o de ciencia de datos, o de ciberseguridad, o cosas similares, y confía en que el resultado sea profesional. Bien, ¿qué pasa? Que entre que una empresa define y explota, que es lo único que sabe hacer de un producto,
hasta que ese producto se desarrolle hay un montón de pasos intermedios. Hay que definirlo bien, hay que especificarlo, hay que diseñar, implementar, testear, implantar y luego explotar. Todos estos pasos intermedios la empresa los desconoce, pero tiene que tener las garantías de que esos pasos se van a realizar eficientemente. ¿Qué pasa en la ingeniería informática? En la ingeniería informática inicialmente había una sola persona programando, era muy habitual. A esa persona se le definía lo que se quería. Oye, quiero una base de datos para hacer consultas de mis pacientes. O quiero una base de datos para hacer consultas de los productos que entran, que salen y cómo está la caja en mi tienda. Eran productos pequeños, donde una sola persona servía, donde esa persona iba construyendo y donde esa persona incluso implantaba. ¿Vale? Estos son los orígenes. Y esto es una rémora que nos queda mucho en la ingeniería informática. Esto es como decir que si alguien se le encarga de hacer un tren, esa persona va a diseñar el tren, o esa misma persona va a construir el tren, esa misma persona va a probar el tren, implantarlo y además va a explotarlo. Explotar a lo mejor el que se lo ha encargado, es absurdo. En un tren interviene una cantidad de manos y cerebros, especialmente cerebros, que no nos podemos ni imaginar. Ahora con la ingeniería informática ocurre lo mismo. Ahora hay un montón de pasos en donde hay muchas personas. ¿Vale? Esos pasos incluyen 3 bloques tradicionalmente vistos: el diseño, la implementación y la explotación. El diseño es ponernos en lugar de un edificio. Los arquitectos son, entre comillas, los más antiguos que saben hacer proyectos. Y los arquitectos saben diseñar bien, todos conocemos los planos de arquitectura, saben que esos planos son suficientes para implementar. Evidentemente tiene que haber un arquitecto a pie de obra también, ¿vale? Generalmente, y son suficientes para que ese producto pueda ser explotado. En pocas palabras, tenemos arquitectos que hacen los planos, constructoras que generan el edificio y promotoras que venden o explotan ese producto. Y eso ocurre en todas las ingenierías. Y en la ingeniería informática también, pero nos queda la rémora del pasado. ¿Vale? ¿Dónde está la clave del proceso? La clave del proceso está donde empieza, en la documentación. En saber especificar bien ese proceso, en saber cómo ese proyecto, ese producto, en saber diseñarlo bien o dejar bien claro cómo se puede diseñar, qué es lo que se desea, en dejar bien claro cómo se va a construir, cómo se va a gestionar, cómo se va a implantar y cómo se va a explotar. El plan de explotación a lo mejor no entra tanto, ¿vale? Pero esos 3 bloques son clave. Bien, Pepa, ¿qué pasa para eso? Para poder documentar perfectamente estos 3 bloques, ¿vale? La parte de abajo a la izquierda de documentación, existe un organismo que especifica y certifica todos los estándares que definen lo que es un proyecto, y eso es AENOR. En España, ¿vale? O la ISO a nivel del mundial, o algunos otros organismos que no son a nivel estándares de jure, que se llaman, sino que son estándares de facto o estándares hechos a partir de consorcios de empresas o organizaciones pues como PMBOK, PRINCE, etc. ¿Vale? ¿Qué tiene AENOR? Tiene el equivalente a los fundamentos de dirección de proyectos, que es el documento de qué es un proyecto. Un director de proyecto, una directora de proyecto tiene que saber qué documento define ese proyecto, lo que se va a hacer o lo que está hecho. Y esa es una norma famosa que es la 157.001. En AENOR las normas empiezan por un número, 3 cifras normalmente, y luego 001 es el punto de partida. A partir de ahí cada rama, ¿vale? Añade lo suyo. Por eso, la que más parecida a ingeniería informática son los criterios generales para la elaboración de proyectos de sistemas de información. O bien que se puede aplicar a ciberseguridad, ciencia de datos, ingeniería informática, ¿vale? Pero en este caso es el 157.801. Es una norma aprobada por UNE que define un estándar muy claro de qué es un proyecto de sistemas de información. Tanto de ingeniería informática, ciencia de datos, ciberseguridad, ¿vale? Informática industrial, pues que ahí esta norma es muy parecida a la ingeniería industrial. Los ingenieros tienen muy claro todo eso. ¿Cómo se dirige eso? ¿Cómo es esa documentación? Pues está la norma estándar, la 21500, que se da aquí en la carrera y que la dan en prácticamente cualquier centro de cualquier grado de ingeniería informática o incluso en cualquier máster de ingeniería informática, aunque ahí normalmente se aplica más el PMBOK porque es el estándar más parecido. Bien, esta norma técnica, esta norma de AENOR, ¿cómo se plasma exactamente para la ingeniería informática? ¿Vale? Se plasma con lo que hizo el Consejo de Colegios de Ingenieros Informáticos, el CCII, que lo tenéis ahí, o el CCII, ¿vale? Depende un poco quién se vea, porque a veces quiere poner las 12 o veces que no. Y esto creó una norma en 2016, que yo estuve ahí participando, ahora estoy coordinando la actualización, ¿vale? Si hay que actualizar, porque lo que hemos hecho es la parte ágil,
esa norma, tiene un documento que es la norma técnica, perdón, un bloque que es la norma técnica para la realización de la documentación, que es un proyecto de ingeniería informática. ¿Cómo se documenta? Bien, ahí hay una cosa muy interesante. Este es el proceso típico de la ingeniería informática. Y probablemente cualquier ingeniería. Definimos, especificamos, diseñamos, construimos o implementamos, testeamos, implantamos y explotamos, ¿vale? O ponemos en servicio. Bien, ¿qué cubre una cosa que se llama la memoria, la documentación? Pues cubre hasta un poquito antes o un poquito de la parte de diseño. Hay ciertas dudas sobre si las dos primeras o las tres etapas, no es problema. Todo lo contrario, hay proyectos que requerirán algo de diseño ya en la memoria y proyectos que no requieren. Y aquí empieza el primer problema. ¿Qué le llamamos memoria? La memoria de un proyecto, ¿vale? O la documentación de un proyecto, la memoria es el documento donde se especifica el proyecto y se dice lo que se va a hacer. Nosotros en el entorno académico llamamos memoria a lo que se ha hecho, ¿vale? Y eso es otra cosa, eso normalmente se llama informe, ¿vale? Es decir, y ese documento de memoria, no el informe, tiene relación contractual, es donde se dice exactamente qué se va a hacer. Bien, no voy a entrar mucho en detalles, porque lo que voy a hacer es proporcionar la plantilla, que la tenéis en el TIR, en el enlace y en el PDF, que ahora pondremos en el TIR, o en los enlaces que veréis aquí. Y si no, ahí está mi dirección de correo para que la pidáis. La documentación de un proyecto, de una norma técnica, de un estándar, son estos 6 bloques. Tiene un documento llamado índice general. El índice general es un documento muy pequeño en el que pone en qué bloque está cada cosa, ¿vale? No es la tabla de contenidos de una memoria o de un proyecto o de un informe, ¿vale? Sino que es la guía para saber dónde localizarlo todo. Tiene un documento llamado memoria, que se ve mejor en este lado de la derecha, que lo que hace la memoria es recopilar el resumen de la documentación técnica. Y esa documentación técnica son anexos, explicaciones del sistema, presupuestos y una cosa que se llama estudios con entidad propia, ¿vale? No voy a entrar ahora porque tampoco tenemos mucho tiempo y ya veo que no es tampoco muy relevante, pero sobre todo aquí hay una cosa que hablar. Los anexos son donde están realmente los planos, donde están los planes de comunicación de un proyecto, donde están las especificaciones, ¿vale? Aunque la del sistema está aquí, donde están las limitaciones, donde están los estudios de viabilidad, donde hay un resumen del presupuesto, a veces hay un resumen de la especificación, ¿vale? La memoria es, entre comillas, donde cualquier usuario con poco conocimiento, ¿vale?, de ingeniería informática tiene claro qué proyecto está contratando. Bien, luego tenemos los anexos. Los anexos, ahora los veremos más detalladamente, son un conjunto de documentos que tienen suficiente peso para que estén aparte. Planes de gestión, planes legales, ¿vale?, etcétera. Tenemos la explicación del sistema, que es lo que todos los planos en sí. Tenemos el presupuesto detallado, porque aquí en la memoria tiene que haber un resumen del presupuesto, y hay una cosa que se llama estudios con entidad propia, que son todos aquellos documentos ya hechos que se afectan al proyecto. En nuestro caso de ingeniería informática suelen ser estudios de protección de datos, protección de intimidad, seguridad, aunque hay un anexo de seguridad, aquí también se pueden poner estudios de seguridad, impacto medioambiental, que aunque parezca mentira, una granja de bitcoins o de monedas electrónicas va a tener mucho impacto medioambiental, porque son muchos ordenadores muy potentes trabajando al 100% todo el tiempo, ¿vale? Ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Bien, para escribir la norma, aquí tenéis un enlace, de todas maneras en el PDF lo tenéis, y si no se me puede pedir perfectamente por correo, es este documento. Lo voy a abrir porque es la mejor forma de enseñar qué es una norma técnica, ¿vale? Entonces, el documento está abierto para acceso público, ¿vale?, este PDF, pero también se puede obtener o bien pidiéndolo por correo, el correo que pondré al final, o bien accediendo a una dirección del Consejo de Colegios, etcétera, ¿vale? Bien, tarda un poco, aquí lo tenemos, ¿vale? Esta es la plantilla básica de la documentación, ¿vale? Y aquí no están todos los apartados y lo mejor es verlos. Este documento lo explica todo, está muy bien hecho, ¿vale? Yo participé colaborando y revisando, pero no lo elaboré yo. Hay una cosa que se llaman pues, los códigos de acceso, las hojas de identificación, típico, ¿vale?, donde se pone quién ha hecho el proyecto, quién lo ha revisado, donde se pone quién lo aprueba, y estas firmas son las que la profesión de ingeniería informática, ¿vale?, el máster de ingeniería informática es el que habilita para poder firmar estos proyectos. Es lo que le da garantía al que contrate este proyecto, que lo han elaborado, lo han revisado,
¿vale? Y lo ha aprobado, ¿vale? Personas con el título del máster en Ingeniería Informática. Al igual que ocurre en la ingeniería industrial, en la ingeniería de telecomunicaciones, en la ingeniería de agrónomos o en la arquitectura, ¿vale? Que son los típicos documentos que identifican. Aparte de esto, pues están los documentos de control de versiones y vamos a ver por encima, porque no quiero abrumar con exceso de tiempo, ¿vale? Que tiene una memoria, ¿vale? Que tiene el documento, tiene una introducción, unos objetivos, los antecedentes, que es el por qué se hace ese proyecto, ¿vale? El objetivo es a dónde queremos llegar, la descripción del entorno, es decir, este proyecto, un ejemplo, se va a hacer una actualización de los sistemas de seguridad de una empresa. Descripción del entorno actual, esta empresa funciona de esta manera, de esta manera, de esta manera, y precisidades de deficiencias identificadas, que es lo que va a justificar, ¿vale?, la elaboración del proyecto. Pues se ha observado que se las contraseñas tal y cual, el índice no sé qué, no hay un protocolo de seguridad, se permite la introducción de cualquier dispositivo externo USB en cualquier ordenador, la red Wi-Fi no cambia de password constantemente, etcétera, etcétera. ¿Qué aparece ahí? Bien, una cosa que es muy interesante, que es las normas y referencias, que es, ¿vale?, exactamente qué es lo que afecta, ¿vale?, qué es lo que afecta a este proyecto, disposiciones legales, bibliografía. Curiosamente en los proyectos técnicos no es algo que esté al final, eso está en los informes, los proyectos técnicos está aquí, las métodos, herramientas, métricas de trabajo para poder identificar cómo se va a trabajar ese proyecto, el control de calidad y siempre se permite poner cualquier otra cosa. El control de calidad es importante. Fijaos bien para un cliente la importancia de esto. Imaginad que vuestro trabajo final de máster debería tener esto, ¿vale? Técnicamente. Es decir, vale, yo he observado esto, tengo estas disposiciones legales porque yo digo que más de un trabajo final de máster se salta la ley de protección de datos. Lo hemos visto a veces, incluso en algunas imágenes, donde hasta en la memoria aparecen datos personales, ¿vale? Y hay que decirlo en la presentación, oye, mira, tienes que ocultar los DNI, tienes que ocultar nombres y apellidos, puedes poner nombres ficticios en su lugar, etc. ¿Vale? Hay un apartado ya de definiciones y abreviaturas, que es lo que nosotros llamamos el idioma del proyecto, que eso es clave también, aunque sea opcional en muchos proyectos. Y luego vienen apartados como requisitos iniciales, que es, este proyecto empieza cuando estos requisitos se cumplan. Imaginaos que tenéis que implantar un proyecto con servidores ya en marcha, porque necesitáis esos servidores del primer día. El requisito inicial es disponer de estos servidores con esta capacidad. ¿Entendéis esto, no? Hay el alcance, que es uno de los puntos claves, lo habéis visto en gestión de proyectos. El alcance es qué se va a hacer en el proyecto, ¿vale? ¿De acuerdo? Están las hipótesis y restricciones, qué se supone que va a pasar y qué sabemos que tiene que pasar, estudios de alternativas, ¿vale? Es decir, qué opciones hay para escoger cada una de ellas, y la descripción de la solución propuesta, análisis de riesgos, clave, cómo se va a gestionar el proyecto, la planificación temporal, hablando claro del diagrama de Gantt, ¿vale? Resumen del presupuesto, una cosa que se llama orden de prioridad, y luego los anexos, que son documentos propios. Documentos detrás del contrato, el diseño del sistema es los planos que hemos dicho, estimación del tamaño y esfuerzo, planes de gestión del proyecto, fijaos bien que están todos los planes típicos de ISO 21500, ¿vale? Siguen aquí. Plan de seguridad, la especificación detallada, el presupuesto, los estudios. Esto es un proyecto de ingeniería informática, ¿vale? ¿Motivos para exponer una norma? Hay un montón, os lo resumo aquí, ¿vale? Es necesario tener una norma de ingeniería. No tener una norma es un riesgo. Esto ocurre en los juicios. Cuando llega un juez por un juicio de un proyecto de ingeniería informática, es una pesadilla, porque cada documentación es distinta. Imaginaos para un juez de un proyecto de construcción, con la arquitectura se saben los planos de memoria, sabe cómo es un proyecto de arquitectura, en este caso no, ¿vale? Ya hay estándares, facilita dotar a proyectos a las empresas, cumple la legislación, que eso es clave, es una seguridad legal y económica por los juicios, y sobre todo es un patrón formal. Imaginaos si todos los trabajos final de máster tuvieran el mismo esquema, exactamente como este. Es difícil de hacer porque esto es un entorno académico, no profesional, ¿vale? Para un tribunal sería muy fácil, es algo que estamos hablando siempre en los centros, ¿vale? Documentación, tenéis aquí el enlace, pero cualquier cuestión, Jopolu, fácil de recordar, @upv.es, ¿vale? Esto es la norma, esto es lo que nos hace ingenieras y ingenieros, ¿vale? Tener esto de aquí, ¿de acuerdo? ¿Está disponible? ¿Se utiliza? Bueno, hay varios proyectos ya hechos en la norma. Si queréis buscar información, yo os digo, os doy las memorias, aunque están en RIUNET, porque es difícil de encontrar. Si ponéis el CFII 2016, bla, 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 la encontraréis. Una cuestión interesante. El primer trabajo final de grado, y con esto acabo, que dirigí bajo la norma, yo estaba en Finlandia en ese momento, en una estancia de unas par de semanas, muy breve. Y justo coincide que la fecha de la lectura de la alumna
¿vale? Era ese día, estaba yo allí, entonces fue muy gracioso porque echas de menos no poder estar ahí. Entonces yo escribo un correo al tribunal, le digo, oye, mira, lo hemos hecho con la norma, os paso toda la documentación, por favor, preguntar cualquier cosa, me olvido del tema y al cabo de nada, resumo, al cabo de un par de días, llega, intercambio correos con ella, ensayos y tal, y al final, lo típico, me entra un WhatsApp de ella diciéndome, era una chica además, es un honor, que haya sido una mujer, la primera que leyó una norma, y él me dice, oye, ya he leído tal, y digo, ¿qué tal? Y dice, matrícula de honor. Y digo, ostras, ¿cómo ha ido? Y dice, es que el tribunal me ha dicho que es que no podía preguntar nada, estaba todo ya, estaba absolutamente todo, presupuestos, planos, riesgos, control, comunicación, todo, normas legales, o sea, abrumó al tribunal. ¿Vale? Esa es una de las grandes ventajas. ¿Se hace así actualmente? Ojalá. No se hace porque esto es académico, hay libertad de cátedra y cada profesor o que incluso cada alumno, cada alumna puede decir un poco lo que quiere presentar. Dicho esto, cedo la palabra a Carlos, que está ahí, ¿vale? Me he extendido más de lo que debía, pero yo creo que ha resultado un poco interesante más o menos, ¿no? ¿Vale? No sé dónde está lo tuyo, pero... ¿Vale? Carlos, vale. Todo tuyo. ¿Por qué la norma? Pues porque existen unos organismos que son las terceras partes entre quien hace el proyecto y quien lo contrata y se llaman colegios, ¿vale? Espérate porque creo que estás proyectando en la pantalla. ¿Estáis viendo la pantalla completa? Perdonad. ¿Estáis viendo la pantalla completa? ¿Alguien de Teams? ¿Algún teamer? Es que creo que estamos grabando este, no este. Vale. Entonces, Sí. ¿se ve bien? Vale, pues. Se ve la ¿Se ve presentación, se ve. o se ve el PowerPoint? Se ve tanto la presentación de PowerPoint como la pizarra. Ah, vale. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Bueno, yo soy Carlos Enrique Segura Huerta, vengo en representación del Colegio Oficial de Ingenieros Informática de la Comunidad Valenciana y vengo un poco al hilo de lo que comentaba José Luis, pues a daros unos pequeños esbozos de la importancia que tiene la profesión, de la importancia que es la ingeniería informática como tal, pero sobre todo lo que es la formación y ciertos requisitos también que os van a servir para el día de mañana cuando os dediquéis profesionalmente. Ya me voy a quedar aquí. Vale, vamos a ir bastante rápido, simplemente os voy a dar unos cuantos apuntes y a partir de ahí, pues cualquier información que queráis que incidamos, etcétera, tendréis el correo electrónico y podéis contactar. Vamos a ver un poco la importancia social que tiene la ingeniería informática hoy, vamos a ver qué significa cuando hablamos de regulación de la profesión y para que entendáis cuál es la problemática que tenemos en estos momentos. Hablaremos un poquito también del Consejo de Colegios de Ingeniería Informática, que ya os ha comentado José Luis con el tema de la norma, y también del propio Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana, qué ofrece y cómo podéis pertenecer a él si lo estimáis. Daré también algún apunte de lo que es la asociación Son Digitals cuando acabemos para que veáis un poco por qué nace Son Digitals, de dónde nace y cuál es su objetivo. Bueno, lo primero, ¿por qué la ingeniería informática es importante? Tiene importancia social. Pues ahí lo podemos ver, es decir, somos la segunda ingeniería por número de matriculados en España. Es decir, tenemos más de 3.000 titulados al año. No, matriculados titulados, más de 3.000 titulados al año. Y además representa el 20% del total de las enseñanzas técnicas de la ingeniería informática. ¿De acuerdo? Es decir, aparte de que somos necesarios, que es una profesión transversal, como veremos más tarde, aparte de todo, estamos, se puede decir que en boga a nivel académico y a nivel de egresados. Algunos datos que para incidir en esto, por ejemplo, en el año 2020. En el año 2020, 16.022 estudiantes se inscribieron al grado de Ingeniería Informática, ¿de acuerdo? Para cursar Ingeniería Informática como primera opción, ¿de acuerdo? ¿Por qué hay tanta gente que quiere realizar ingeniería informática? Pues una de las razones básicas que conocéis es que tenemos la mayor empleabilidad de todas las carreras en nuestro país. Tenemos un 96,3% de gente empleada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos en el entorno laboral, sabemos qué trabajo vamos a encontrar. Y estamos, además, como os he comentado, es una
una carrera transversal a cualquier sector y por lo tanto estamos en cualquier plan o proyecto de digitalización tanto gubernamental, tanto de la comunidad autónoma como estatal como a nivel europeo. ¿De acuerdo? De esos 16.022 estudiantes que se prescribieron, al final el 60% formalizaron su matrícula. Es decir, estamos hablando de casi 10.000 plazas en el año 2020, que son los datos que publicó el Ministerio de Universidades. Y cuando hablamos de regulación de la profesión, ¿por qué? Es decir, lo ha comentado José Luis en su presentación inicial, es decir, vamos a tener que plantear claramente que el ingeniero en informática, y cuando realicéis el máster, más todavía, vais a tener que realizar proyectos de ingeniería informática en base a una serie de normativa y en base también a una firma y a un visado. Es decir, va a haber no solamente un modelo estructural del proyecto que es necesario, sino que además vais a poder también acudir al colegio por si queréis visar el trabajo. En este caso, el visado administrativo ya está funcionando en el Colegio Oficial de Ingeniería Informática, el visado en sí del proyecto y de su contenido está en estos momentos en el Consejo de Colegios también en un proyecto de normalización. Y lo más importante es, ¿de qué depende esto? Depende pues sobre todo de la profesión, que tengamos unas atribuciones profesionales. Es decir, cuando hay una necesidad pública y un interés general, lo que ocurre es que hay una ley que le atribuye atribuciones profesionales a esos titulados, ¿no? Y todos sabemos que, por ejemplo, un médico, si quieres operarte, que se te ha roto un pie, pues tienes que ir a un médico especialista en ese tipo de materia, ¿de acuerdo? Ahora bien, sabemos todos que cuando tenemos un proyecto de ingeniería informática debemos de ir a un ingeniero de informática que esté debidamente consolidado, acreditado y funcionando con las normas técnicas que se están impulsando, pues no lo tenemos tan claro y todos conocéis casos, ¿no?, de ese tipo. Entonces, el Estado lo que hace a través de esta ley es regular competencias, es decir, al final dice, bueno, vamos a ver, si tú quieres tú tienes mucho dinero y quieres construir un edificio, muy bien, si no eres arquitecto no vas a poder hacer el proyecto, ni lo van a poder firmar, ni vas a poder construir el edificio. Por lo tanto, que tengas mucho dinero te puede valer para contratar a un arquitecto, pero el proyecto lo tiene que firmar un arquitecto, ¿no?, para hacer un edificio, lo vemos muy claro. ¿Por qué en ingeniería informática una empresa que tiene capacidad de hacer un gran proyecto informático no es necesario que haya un ingeniero informático que valide ese proyecto? Porque no tenemos esa regulación de competencias en estos momentos conseguida. Y el Colegio Oficial de Ingeniería Informática está peleando muchos años para intentar siempre poner en boga este problema y llegar a una solución. Y por lo tanto esto terminaría con una firma y un visado de ese proyecto de ingeniería informática. Esto es más importante de lo que parece, porque cuando estéis en vuestra vida laboral trabajando en proyectos, os vais a encontrar con muchos tanto de intrusismo, muchos casos de intrusismo, como también de proyectos, se puede decir, mal documentados. Y esto muchas veces acaba, como ha comentado José Luis, en pleitos, porque si una empresa contrata un proyecto de ingeniería informática para que realice una serie pues no sé, pues me ocurre a mí pues un sistema de gestión empresarial que tenga tantas funcionalidades, pero no se ha definido bien ese proyecto, no se ha definido muy bien el alcance y al final el proyecto puede que no cumpla con las expectativas que tenía el cliente, o sí, pero lo que está claro es que cuanto mejor esté documentado y esté visado y esté preparado ese proyecto, pues más opciones tenemos de que ese proyecto llegue a buen término, ¿no? Y esto se encuentra, yo también dentro del colegio lo voy a comentar, tenemos una línea del turno de actuaciones profesionales donde hay peritos profesionales que muchas veces se encargan de este tipo de litigios a nivel de dar claridad a requerimiento de un juzgado, de un juez o de un ministerio fiscal para explicarles un poco qué es lo que puede ocurrir cuando hay un problema de este tipo, ¿no? Entonces, la regulación de ingenierías, ahí como veis, esta transparencia estáis viendo, ¿no? Es decir, medicina, la Ley General de Sanidad es del año 1855 y para que alguien actúe como médico en este país tiene que estar colegiado, para médicos y farmacéuticos. La ingeniería industrial, la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid se crea en 1850. La regulación de las competencias que estamos hablando y atribuciones a esas competencias profesionales se produce en el año 1935. Y el Colegio de Ingenieros Industriales se constituye en el 1949. Ya tiene muchos años. Estamos viendo que esto, para ciertas profesiones, está muy claro y nadie discute. La ingeniería en telecomunicación, pues llegó el primer título, la titulación se crea en el año 1920
Las atribuciones las reciben en el año 1931 y la Asociación de Ingenieros Intercomunitarios se crea en el año 1941 y la constitución del colegio como tal de ingenieros de telecomunicaciones se realiza en el 1967. Nos lleva a ventaja de ingenieros de telecomunicación también, porque han sido también anteriores a nosotros, ¿no? Y ingeniería informática. El título como ingeniero en informática, porque recordad que venimos anteriormente de licenciado en informática, pero no de ingeniero, después se fue ingeniero en informática y ahora está ya a partir del modelo de Bolonia con el grado de ingeniería informática, ¿de acuerdo? La de ingeniero, la titulación se crea en el año 1980 y el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana se crea en el año 2000, ¿de acuerdo? El primero de España fue el de Murcia, que se creó 2 años antes, en el 1998. ¿Qué ocurre? Que en la ingeniería informática todavía no tenemos reconocidas las atribuciones por parte de la legislación estatal. Pero sí que hemos conseguido crear el Consejo de Colegios de Ingeniería Informática, que, como os ha comentado José Luis, y que ahora os comentaré. Este Consejo General de Colegios de Ingenieros en Informática, ¿de acuerdo? Se compone por los siguientes colegios autonómicos de ingenieros en informática: Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco. Como veréis, no están las 17 comunidades autónomas, pero porque hay las que faltan no tienen colegio todavía creado. Es decir, pero en el momento que puedan crearse las restantes comunidades autónomas su colegio oficial de ingenieros en informática, pueden solicitar el ingreso automático en el Consejo General de Colegios. ¿Y qué funciones tiene el Consejo General de Colegios? Pues al final es la representación a nivel estatal frente y la forma también de poder dialogar con el gobierno y con los ministerios involucrados para un poco proteger nuestra profesión, ¿no? Y defensa de la profesión, representación institucional, velar por el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos en la actividad informática, la ética y dignidad es muy importante, la ética profesional, y promover el progreso de la sociedad de información y de conocimiento, ¿no? El Colegio Oficial de Ingenieros de la Comunidad Valenciana como tal, al final es una corporación de derecho público, una entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y con capacidad plena para el cumplimiento de sus fines. Esa es la definición como colegio oficial. Como corporación de derecho público está sujeta al derecho administrativo, cuando ejerza potestades públicas que la ley le encomiende. El estado actual del colegio, somos el colegio de España con más colegiados, con el mayor número de colegiados de toda España. Además, desde el año 2001 hemos gestionado más de 1.100 solicitudes de colegiación. La sede la tenemos en Valencia, tenéis aquí mismo en la universidad, justo en el edificio de al lado, un despacho del Colegio Oficial de Ingenieros de Informática donde hay personal que viene una vez a la semana, pero que en cualquier momento podéis solicitar una cita, cualquier duda que queráis o queráis inscribiros o prescribiros, etcétera, y aquí mismo en la universidad os podemos atender. Y si no, yo también, que soy de la casa, podría acercarme y atenderos. La página web es la que veis ahí. Somos colaboradores con la Universidad Valenciana. Estamos presentes en los foros TIC, organizamos también la Semana Informática, no sé si la última edición ha sido hace pocos días, y también celebramos colaboraciones y acuerdos con universidades, empresas y otros organismos. ¿Qué ventajas puede ofrecer el colegio? ¿Vale? Las ventajas que puede ofrecer el colegio, ahí las veis. Primero, vamos a defender la profesión informática. El colegio dispone de un servicio de empleo. Publicamos ofertas de empleo y a las que podéis estar interesados y podéis contactar y podéis inscribiros. Tenemos también contratados un servicio de asesoría laboral, fiscal y jurídica. Tenemos también una newsletter semanal, periódica, creo que es periódica semanal, en la que damos publicidad un poco pues, al estado del arte de nuestra profesión y a cualquier cosa y podéis incluso colaborar. Damos también cursos de formación. Tenemos también una colaboración con una mutua para dar de alta seguro de responsabilidad civil si os dedicáis a nivel de freelance o a nivel profesional de manera autónoma. Hay otros servicios concertados con multitud de empresas donde os ofrecen descuentos, etcétera, por estar colegiados. Publicamos monografías especializadas. También hacemos temarios de oposiciones, etcétera, y los publicamos. Intentamos siempre actualizarlos porque sabéis que esto va cambiando muy rápidamente. Participamos en foros profesionales, en eventos, en jornadas, en congresos. Y luego, por último, os he puesto que también gestionamos las listas de turno de actuaciones profesionales, el TAP. Estas listas
están compuestas por peritos informáticos, consultores, auditores informáticos y formadores. Entonces, os podéis inscribir, una vez colegiados, os podéis inscribir a cualquiera de esas listas, y esas listas no solamente están disponibles para cualquier petición externa, sino también en el caso de los peritos se distribuye a los decanatos judiciales de la Comunidad Valenciana para cuando necesitan hacer una pericial informática en algún caso judicial, y también tiran de esa lista. Y esos son también servicios que ofrecemos a través del colegio. Y la pregunta clave, bueno, ¿y el colegio cómo nos colegiamos? Pues hay una restricción. La restricción es que hay que ser licenciado, ingeniero o grado en ingeniería informática, pero os he puesto en rojo, además hay que tener el máster en ingeniería informática, el habilitante, el máster oficial habilitante, que es el que estamos hoy aquí pues un poco presentándoos, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que como alumnos de tercero y cuarto de grado ya podéis hacer una precolegiación, y podéis estar un poco ya involucrados y al tanto en espera de conseguir que os saquéis el máster en poco tiempo y esa precolegiación se transforme en una colegiación. ¿Y por qué es importante estudiar el máster en ingeniería informática de la UPV? Es decir, ¿por qué estamos aquí? Lo primero es porque hay 5 puntos que yo he expuesto como importantes. Primero, una actualización constante, es decir, estudiar un máster de ingeniería informática lo que va un poco a incluir en vosotros, ¿no? Es sobre todo que los cambios que se producen de manera constante en el sector, ¿vale? Vais a poder tener un reciclaje continuado, es decir, el máster va a proporcionar una visión más del mundo laboral externo y no tanto en la visión académica que podéis tener hasta que finalizáis la carrera, ¿no? Es decir, en la carrera ya tenéis muchas prácticas y tenéis también un enfoque mucho más práctico, pero el máster va un punto más allá, ¿no? Entonces, esa actualización es muy importante. La evolución imparable, es decir, lo que os estaba comentando, la informática es transversal en cualquier sector de la sociedad. De esta manera, esta demanda que hemos hablado y esta demanda de ingenieros informáticos y esta baja tasa de desempleabilidad va a ir increciendo, es decir, cada vez van a ser necesarios más ingenieros en informática, ¿de acuerdo? Y en este caso, con el título habilitante de máster. Luego, la calidad docente, es decir, el máster de ingeniería informática de la ECIM, lo que también nos garantiza es que son profesores cualificados y que además pues os van a permitir un trato personalizado. El máster siempre van a estar a vuestro lado y van a personalizar ese tipo de línea de investigación y de trabajo. Después, un punto importante es que estamos en una universidad de mucho prestigio. La UPV, podéis consultar el ranking de Shanghái anual, etcétera. Siempre estamos en unas posiciones excelentes, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, el sello de calidad que proporciona la propia Universidad Politécnica de Valencia y a nivel laboral en España, toda la zona de Levante, somos también, cuando os he dicho que el Colegio de Ingenieros Informáticos de la Comunidad Valenciana es el más que tiene más colegiados de toda España, también es porque somos un buen caldo de cultivo de producción de grandes técnicos y grandes ingenieros en informática, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, la UPV es también, se puede decir que importantísima en este aspecto, ¿no? Y luego, por último, pues lo que toca ahora que también os estaba comentando, es decir, si queréis colegiaros en el Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos de la Valenciana, acceder a sus servicios y poder desarrollar vuestra actividad profesional con el paraguas o bajo el amparo de esta organización, pues es necesario tener el máster habilitante para poder colegiarse. Lo que os he dicho, si queréis más información sobre el colegio, pues simplemente o llamáis por teléfono o escribís un correo electrónico y hay un despacho aquí en la UPV que podemos atenderos. Y por mi parte, pues nada más. Espero no haber sido muy pesado y damos paso al siguiente ponente. Muy bien.
Poco me queda añadir, porque Carlos ha defendido muy bien el máster, así que nada, yo ya simplemente para la parte esta final, simplemente pues es ver un poquito la estructura que tiene el máster y las dudas que podáis tener, ¿vale? Entonces yo como director académico del máster, bueno, pues voy a hacer esta introducción, ¿vale? El máster, como bien ha dicho Carlos, es el único vinculado al ejercicio de la profesión de ingeniería informática, ¿no? Y eso está regulado, eso sí que está regulado por ley. Entonces, digamos, para cuando se regule la profesión, cuando tengamos eso, digamos, eso completamente regulado, el que tenga el máster hecho, pues, digamos, ya forma parte de ese colectivo, ¿no? Entonces, este es el único máster, ¿no?, que está regulado con este ejercicio de la profesión, ¿vale? Y como también ha comentado Marta, pues sí, y ya os he comentado anteriormente, pues sí que era equivalente, ¿no?, a másteres o a profesiones tradicionales, ¿no? Aquí está el conjunto de profesiones reguladas que se da formación aquí en la Universidad Politécnica, ¿vale? Arquitectura, caminos, industriales, entonces todos estos son profesiones reguladas donde, bueno, pues ingeniería informática, bueno, pues está también, es equiparable, ¿no?, a esto, ¿no? Entonces, como veis, lo que se necesita es haber hecho el grado y haber hecho el máster, ¿no?, para convertirte en ingeniero informático. Bueno, este conjunto de máster, esto quizás también es interesante, digamos, el precio que tiene de crédito, bueno, pues también es inferior al del resto de másteres que podéis elegir, ¿no? Estos másteres acreditantes tienen un periodo por crédito inferior, que pues siempre es interesante conocer ese dato. Es un máster que está reconocido internacionalmente, ¿vale? Hay una agencia a nivel europeo, EUNIF, ¿vale?, que, bueno, hace unas auditorías, han venido, lo han acreditado, ¿no? Entonces, hemos pasado todo ese proceso de acreditación y, bueno, lo superamos sin problemas. Que eso también, de alguna manera, te da visibilidad a nivel europeo y también te lo hace equiparable, ¿no?, cuando uno necesita moverse con un título a otro país y dice, no, es que, mira, mi título sí que tiene este sello internacional. Entonces, si vais a trabajar fuera, también es de utilidad. ¿Qué más? Desde el primer año, pues ya pongo en contacto a alumnos interesados en hacer prácticas con empresas. Entonces, a las empresas les pregunto, ¿qué perfiles buscáis? Y a los alumnos les ofrezco esos perfiles y entonces ya os ponéis en contacto con ellos, ¿no?, para hacer prácticas. Hace 2 años ya que tenemos en marcha esta doble titulación, que por un semestre más pues salís con 2 títulos. El que quiera hacer pues puede salir no solamente con el título de aquí de la UPV, sino también un título de la Universidad Libre de Bruselas. ¿Vale? Ya tenemos esto en marcha, ya tenemos un alumno que está allí, nuestro, ya tenemos un alumno de Bruselas que está aquí, o sea que de alguna manera también en el aula, bueno, pues también os encontráis con alumnado internacional, no solamente nacional, sino que, bueno, hemos tenido alumnados franceses, de Finlandia, de Cuba, de diferentes partes del mundo. Y ahora se va a ampliar un poquito más esa visión internacional porque ya estamos trabajando en este proyecto en HAS, donde en segundo curso se va a poder realizar asignaturas en este clúster de universidades con el que pues estamos estableciendo ese convenio para que, bueno, podáis movilizaros y el alumnado de allí venga aquí a completar el máster y el alumnado de aquí vaya para allá. Como veis, son universidades de prestigio a nivel europeo, ¿vale? La Universidad Técnica de Berlín, o el Politécnico de Milán, Chalmers, ¿vale? Bueno, todo ese conjunto de universidades con el que ya os digo que estamos trabajando. Y, bueno, pues tenemos tradición de, claro, trabajar con el ámbito empresarial aquí de la Comunidad Valenciana y, bueno, pues vienen a dar charlas, vienen a buscar alumnos de prácticas, vienen a que los alumnos puedan hacer el trabajo final de máster de sus instalaciones. Bueno, pues tenemos diferentes tipos de relación con las empresas, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, que facilita también un poco el acercamiento a ese ámbito laboral. Luego también esa visión transversal del máster. Os han dicho, digamos, que el ingeniero informático tiene que lanzar proyectos en el ámbito de informática, pero es que esos proyectos son de muchos, digamos, de diferentes ámbitos, ¿no?, de ámbitos muy variados. Entonces,
vosotros la profesión la tenéis que ver se tiene que ver desde esa perspectiva general, ¿no? Entonces, por eso no está especializado en un ámbito cerrado, sino que no, tú como ingeniero vas a tener que lanzar proyectos, en ese sentido tienes que tener formación, ¿vale? Muchas patas en la formación, entonces ahí es donde el máster refuerza, bueno, pues vuestros conocimientos. Está estructurado así en dos cursos. Primero, bueno, pues son asignaturas obligatorias. En segundo curso son ya prácticas, el TFM y las optativas. En primer curso, bueno, pues se enfoca a la parte de dirección y gestión y tecnologías informáticas. Respecto a la dirección, vais a tener que desplegar proyectos, por eso se os va a dar formación en proyectos y en dirección y gestión de TI, ¿vale? Y en tecnologías informáticas, pues igual, digamos, ver un poco, conocer bien el campo en el que vais a tener que trabajar y, bueno, pues reforzar esas tecnologías que hoy en día pues hacen falta en este ámbito de la ingeniería informática. Eso en primero. Y en segundo sí que es un poco la carta. En segundo son otra actividad y ahí elegís 5 asignaturas, un poco de un catálogo de 12 que os damos, ¿vale? Ahí elegís, pues no sé, si os gusta la automática robótica, la ciberseguridad, los videojuegos, ¿vale? O informática médica, logística, administración electrónica, es un poco la carta, ¿vale? De todo eso elegís 5. Y ya el segundo semestre, pues únicamente pues hacéis las prácticas en empresa y el trabajo final de máster. Y con eso finaliza. Vale. Es, como os he dicho, la puerta de entrada al mercado laboral y también es la puerta de entrada al doctorado. Algunos alumnos pues están continuando sus estudios, pues realizando estudios de doctorado. Respecto a la última encuesta que se hizo por aquí, por el Observatorio de Empleo de aquí de la UPV, pues veis que los alumnos que contestaron, pues nadie buscaba empleo, porque todos estaban trabajando o estaban continuando, por ejemplo, sus estudios con doctorado. O sea, digamos, lo que decíamos del empleo, bueno, pues no hay problema. Y luego, durante los estudios, pues nadie tampoco abandonó los estudios por el tema de incompatibilidad, ¿no? Y la gente pudo compaginar. Solo son 30 plazas, ¿vale? Hay lista de espera. Estos 2 últimos años hemos activado la lista de espera, pero bueno, pues digamos, también queremos, bueno, pues que digamos que sean profesores profesionales de alto nivel. Entonces, bueno, pues ahí digamos un poquito de exigencia en las notas de corte, ¿no? Entonces, bueno, pues no podéis despistaros. La fase 1 acaba ahora el 20 de mayo y es probable que no se vuelva a activar. Entonces, hacer la prescripción los que estéis interesados y a partir de ahí ya, bueno, pues el proceso de prescripción pues se os asignará plaza, ¿vale? Pero sí, tampoco os compromete, que en el sentido de que no estás haciendo ya la matrícula, simplemente esa prescripción, pero el que esté pensándoselo, que lo haga ahora. Luego tendrá tiempo para pensarse si quiere matricularse, pero para hacer la prescripción, pues termina el 20 de mayo, ¿vale? Y eso a nivel del máster. Y bueno, hemos hecho, nos pidieron hacer un vídeo, ¿vale?, promocional, y bueno, pues voy a poneroslo, donde han participado alumnado, exalumnos y profesorado, ¿vale? Entonces, os lo voy a poner. El máster universitario en Ingeniería Informática es la prosecución natural de los estudios del grado en Ingeniería Informática y tiene como objetivo formar los futuros ingenieros informáticos para que puedan realizar su actividad en la empresa. Está estructurado en 2 cursos, un primer curso en el que el estudiante recibe una visión integral y general de los estudios de Ingeniería Informática y un segundo curso en el que se puede especializar en temáticas más avanzadas y además puede tener un contacto directo con las empresas del sector.
El máster aporta con respecto al grado una visión mucho más profesional que acerca al alumno y le permite explorar nuevas temáticas relacionadas con la gestión del negocio, el trabajo en equipo, el trabajo en proyectos y nuevas tendencias. Estamos continuamente refrescando y mejorando para poder darle esa visión mucho más cercana a lo que va a ser su experiencia profesional. Mi experiencia en el máster ha sido muy positiva y enriquecedora, ya que me ha permitido adquirir muchos conocimientos, tanto técnicos como los más enfocados al ámbito empresarial, como dirigir, cómo liderar un proyecto. En el máster también adquirí muchos contactos, tanto de profesores como de las personas que venían a darnos charlas. Esto me permitió entrar a trabajar como investigadora y allí participé en un proyecto europeo muy importante que me dio la oportunidad de colaborar con la empresa en la que estoy contratada actualmente. Me ha ayudado sobre todo en mi promoción profesional. He pasado de ser un técnico medio en informática a ser un ingeniero superior. El poder acceder a una titulación superior como la ingeniería me ha dotado de herramientas profesionales que me ha permitido acceder a puestos que hasta ahora no podía.